Se nos acabó el tiempo, hermana Alma, hermana Rosario. Hermano Rafael, aquí estamos otra vez. Sí, gracias al Espíritu Santo. Sí, hermano. Muy bien, hermano. Entonces, volviendo a la pregunta, el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿ha sido diferente que en el Nuevo? Sigue siendo el mismo, hermanos. La única forma es que pudo haber cambiado un poco es en que en el Antiguo Testamento dice aquí que trató con Moisés directamente, con revelación divina, usó los profetas, usó reyes, usó jueces, ¿verdad? Y usó sacerdotes. Hoy en día en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora en cada uno de los hijos de Dios, que somos salvos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo trabaja de la misma forma. El ser humano nunca ha dejado de ser humano en su naturaleza. De hecho, somos salvos, pero seguimos siendo carnales. Eh, ahora, hermanos, cuando Moisés estuvo en el desierto, hermanos, con su pueblo, ¿cuántos años duraron en el desierto, dijimos, hermanos? 430. 4 décadas, ¿verdad? 40 años. Hermanos, 40. ¿cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días, ¿verdad? 40 días, 40 años. Se apagó y ya lo volví a hacer. Ahora, hermanos, cuando Jesús fue tentado por Satanás, hermanos, ¿cuál fue la primera tentación? ¿De qué se trató la primera tentación? ¿Se acuerdan? La comida. La comida. ¿Cuál fue el problema con el pueblo de Moisés en el desierto la primera vez, hermanos, cuando reclamaron? ¿Qué fue? Comida. Tenemos hambre, queremos comida, queremos carne, le dijeron Joyce. Queremos comer. ¿Y qué les dio Comida. Dios? Les dio Peleaban maná por comida. y Les les dio maná. dio codornices. Ahora, hermano Enrique, dice la Biblia, allá en el libro de Números, que dijo, les voy a dar carne hasta que la salga por Hasta las que la carne le narices, salga por las narices. para que se harten, ¿no? Me acuerdo de mi cuñado, Joyce, tenía una nietecita como de 5 años y la niña agarró una bolsita de bombones. ¿Sabes cuáles son los bombones, verdad? Y no Sí. quería darle a nadie. La traía agarrada la bolsita así y dame y no, y que no. Y mi cuñado se enojó, se enojó. Y dice, entonces se la va a comer toda la bolsa. Y la niña, pues bien contenta, dijo que sí, pero ya la mitad ya no quería. Y mi cuñada dice, va a comer toda la bolsa. Y la estaba obligando a que Oye, hoy en día la muchacha tiene como 26 años y no le gustan los bombones. Sí, sí. Le digo a mi cuñado, se llama Nacho, le digo, mira el trauma que le causaste a la niña. Yo creo que a los judíos no les gusta la carne, hermano, porque dijo, las vas a sacar hasta por las narices, por tanto así. La primera tentación, hermano, fue por hambre y luego, hermanos, la segunda tentación, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? El poder. Por el poder, ¿Qué le dijo? Si postrado me adorares. pues, te daré todo esto, Todos los reinos. todos los reinos. Ahí, hermano Daniel, Satanás queriendo probar a Jesús, el Hijo de Dios, el dueño del universo, el dueño y creador de todas las cosas, diciéndole, si te hincas y me adoras, te doy todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Como dice Derbez, que alguien me explique. Y el último, hermano, ¿qué le dijo Satanás a Jesús antes de irse? Caer, ¿no? Y los ángeles vendrían.
¿Qué le dijo? Aviéntate, arrójate. También, ¿verdad, hermana? Le dijo Satanás, ¿sí? El pueblo, hermanos, de Israel también le falló a Dios adorando dioses falsos, ¿sí? Jesús no podía adorar un Satanás, un Dios falso. Él no podía decir. ¿Y qué le dice Jesús, hermanos? Le cita la Biblia, hermanos, le cita las Escrituras. Sí, Entonces, el pueblo de Israel fue tentado de esta manera y Jesús también fue tentado de esta manera, pero hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y el Señor Jesucristo. El pueblo de Israel desobedeció y el Señor Jesucristo obedeció, salió triunfante de esa tentación. Así es que ese fue el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hermanos. Otra parte también que habla aquí el libro dice que en el sermón de Esteban y en otros pasajes de la Biblia revelan que Israel fue constantemente o frecuentemente culpable de resistir y limitar el trabajo del Espíritu. Y dice aquí, Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. En Hebreos 7, 3 del 7 al 11 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y Salmo 78:41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hermano, ¿no es esta una desobediencia muy directa hacia Dios de parte del pueblo? ¿Cuántos cristianos hacemos lo mismo, hermanos, hoy en día? ¿Cuántas personas en nuestras iglesias hacen lo mismo? ¿Será suficiente, hermanos, con estarle pidiendo perdón a Dios cada rato? Hermano Daniel dice que el hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo pozo. Cometemos el error, Joyce, 2 veces, pecamos 3 veces, pecamos 4 veces. Tal parece que no No pedimos solamente a Dios en nuestra eso. vida. Sí, hermano. Perdón, hermano, justamente no solamente 2, 4, sino continuamente estamos pecando, hermano. Necesitamos, hermano, realmente tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, trabajando continuamente, hermanos, para que nosotros podamos. Sí, hermano Enrique. dice el gran filósofo Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Sí, hermano, yo pensé que me iba a citar al filósofo Juan Gabriel, pero es cierto, hermanos. Ahora, hermanos, lo único que nos falta es que el Espíritu Santo, hermanos, va a trabajar en Israel, hermanos, en el milenio, en el glorioso milenio, cuando Cristo esté reinando aquí en la tierra. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo del Espíritu Santo con el pueblo de Israel, hermanos? Para entrar al capítulo 12, que es un capítulo difícil y no, pero muy bonito, hermanos. ¿Estamos listos? Joyce, ¿cómo está Iván, hija? Bien, ¿Están bien? ¿Todo bien? Ok.
Entonces, capítulo 2, hermanos, el Espíritu Santo y Cristo. El Espíritu Santo y Cristo. Dice, las Escrituras revelan un ministerio. Hermano, yo tengo una duda, profesor. Sí, hermana. Entonces, el Espíritu Santo que trabajó y va a trabajar para que crea en el Señor Jesucristo, ¿hasta ese tiempo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia menciona, hermana, que lo que va a hacer que cambie el pueblo judío hoy en día, que cambie su mente así de una forma radical, es cuando a la mitad de la tribulación el anticristo va a sacrificar un puerco, un marrano en el templo. Y el marrano, el puerco, es un animal que los judíos lo consideran inmundo por la pezuña y no lo comen hoy en día. Los judíos no comen carne de puerco. Si tú ves un judío comiendo carne de puerco, es que no es cristiano, no es judío. Entonces, dice que cuando los judíos se den cuenta que este anticristo hace esa blasfemia en el templo, van a abrirle los ojos y van a decir, no es el Mesías, estamos engañados, este no es el Mesías. Y dice que van a tener que huir a la ciudad de Petra, ¿sí? Para que un remanente del pueblo se salve y no mueran todos los judíos, porque el anticristo los va a perseguir. Entonces, hermana, hoy en día el 98% de los judíos que viven en Tel Aviv, en Israel, en toda esa sección, no creen en Jesús como el Mesías. No creen en el Nuevo Testamento, ni siquiera lo leen. Se les ha entrevistado, se les ha preguntado, ¿has leído el Nuevo Testamento? No, no me interesa porque no creo en él. Para ellos Jesús fue un profeta, pero no fue el Mesías. Entonces ellos todavía están ciegos, hermano, no han abierto los ojos. Y ven que dice aquí el Señor, duros de servir, ciegos espiritualmente. Todavía el pueblo de Israel así está. Sí, hermano Enrique, ¿quería decir algo? No, maestro, ese me movió el teléfono. Ok, sí. Sí, hermano Rafael. Sí, por decir, el anticristo supuestamente tiene que ser judío, ¿no? Si es anticristo y es judío, ¿por qué persigue a su misma gente si viene de ahí de esa mezcolancia, ¿no? Hermano, no hay ningún versículo de la Biblia que diga que va a ser judío. Muchos dicen que va a ser judío, pero no necesariamente. Muchos también piensan que puede traer sangre judía, pero mezclada con otra raza. Es obvio que que los judíos no aceptarían un anticristo si no es judío. O sea, no aceptarían un Mesías si no trae sangre judía. Eso sí es obvio. Pero se cree que esta persona puede traer una mezcla de sangre, hermano, de Roma, romana, o de lo que es la nación europea, que era de la descendencia de Noé, ¿sí? Edomita, que era de los de Esaú. Eh, pero realmente no se sabe, hermano, de dónde va a salir. Sí he leído. Pero bueno, lo importante, lo interesante de nosotros es realmente vivir hoy, porque pues el anticristo, yo creo que toda la vida se ha hablado de anticristos y lo demás, ¿no? Pero realmente vivir separado de esa idea y pues no estar pensando, o sea, que viene mañana o que ya está aquí, como lo predica mucha gente, ¿no? Que es falso además, ¿no? En realidad, hermanos, nosotros no vamos a ver al anticristo. Es posible, Joyce, que sí lo veamos en la televisión hoy en día, a lo mejor, pero no sabemos qué él va a hacer, porque el rapto va a ser primero, hermanos. En cuanto el rapto suceda, el anticristo sale al mundo y se da a conocer. Nosotros ya no vamos a estar aquí, por lo tanto, ni me interesa conocer al anticristo, ¿sí?
Pero sí, hermano, sí he leído sobre eso, sí he leído bastante sobre quién va a ser. Joyce, y muchos dicen que es el príncipe de Inglaterra. ¿Cómo se llama? Williams el mayor, el que está peloncito. Hay uno que está casado con Megan, quién sabe qué, pero muchos dicen que puede ser ahora que puede ser el de Ucrania. Eh, Hay mucha gente, otros creían que era Macron, el rey de Francia, pero no, no hay que hacer conjeturas todavía. Entonces, el Espíritu Santo y Cristo, hermanos, su humanidad fue concebida por el Espíritu Santo, ¿sí? Fue guiado por el Espíritu Santo, fue levantado de la tumba por el Espíritu Santo y dio mandamientos por el Espíritu Santo. Tales declaraciones son una incontestable refutación del razonamiento de alguno que, si Cristo es Dios, no tenía necesidad del Espíritu Santo, ¿sí? Este razonamiento, en primer lugar, revela una ignorancia de la indivisibilidad de la divinidad y segundo, pasa por alto la naturaleza humana de Cristo. Sí, Joyce, mucha gente sí pensó que Cristo, como nació de hombre, de mujer, tuvo necesidad del Espíritu Santo. Pero si Cristo es Dios, hermano, Él no tiene necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo. No podemos dividirlo, no podemos separarlo. Jesús nació con el Espíritu Santo porque Él es el Espíritu Santo. Y más adelante lo vamos a ver. Dice aquí, Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces su humanidad fue concebida por el Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo, fue guiado o llevado por el Espíritu Santo, fue levantado de la tumba en su resurrección por el Espíritu Santo, y los mandamientos que dio fue a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Cristo dice, la revelación bíblica de que el Hijo de Dios se encarnó para ser hombre, indica que el Espíritu Santo se encontraba operando en la vida de Jesucristo desde el momento de su concepción y hasta su glorificación, totalmente hombre y Dios a la misma vez. Sus dos naturalezas, siendo inseparables e indivisibles, no fueron fundidas en una naturaleza. Más bien fue por medio de la operación del Espíritu Santo que la humanidad de Cristo estuvo ligada con su divinidad, perpetuamente impartiendo completa conciencia de su personalidad y haciéndose internamente consciente de su divinidad como hijo en todo tiempo. Y si hay algunas personas que se han confundido porque te acuerdas que hay una parte donde Jesús le dice, ¿y cuándo será eso? Y Jesús les dice, yo no sé la hora, no sé el día, solamente mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces mucha gente se ha confundido con esto diciendo, bueno, si Jesús es Dios, ¿por qué dice que no sabe la hora en que va a venir? ¿Por qué dice solamente mi Padre sabe? ¿Sí se acuerdan de esta parte de la Biblia, hermano? Se las dejo de tarea. ¿O hay algún comentario sobre esto? ¿Has oído esto, Joyce? Sí.
¿Te has preguntado eso de por qué dice que yo no sé si Él es Dios? ¿No? Sí, hermano Enrique. Perdón, yo me regreso un poquito nada más. Sí, hermano. ¿Por qué los judíos no aceptan a Cristo como Mesías o niegan a Cristo? Hay hay un personaje llamado Maimónides que presentó la teoría de la negación de Cristo o la no existencia como Mesías. Esto está en la teología paulina. Hay una conferencia, si entran a la página de teología paulina, donde explican por qué Maimónides negó la existencia de Cristo o niega que sea el Mesías. Ahí vienen varias referencias de Maimónides, un personaje judío, obviamente, donde ¿por qué los judíos no aceptan a Cristo? Sí, hermano. Sí, gracias. Sí, sí, hemos leído sobre eso, pero sí, o si quieren podemos platicar sobre ese tema después también. Pero ¿hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir, hermano? Joy, si tienes alguna duda, hija, que el Espíritu Santo está en sí, hermano Rafael. Precisamente respecto a ese punto, ¿no? Jesús, por una parte, pues sí, como lo dices, ¿no? Sí tiene, realmente Él es, ¿no? Pero por la otra parte, como se está justificando con nosotros por lo del pecado y lo demás, en esa partecita creo que sí fue separado, ahí sí no tenía el Espíritu con Él, ¿no? El Espíritu siempre va a estar con el hermano. Siempre, siempre. Nunca, nunca. La única parte donde creo que Dios se separa de Cristo es en la cruz. Sí, en donde Sí. Señor Jesucristo, ¿por qué me has desamparado? Y yo sí creo que es donde la santidad de Dios no podía estar en el momento que se le inculpa el pecado a Cristo en la cruz. Carga con el pecado, la Exactamente. suciedad, lo sucio del hombre. Sí. Dios no puede convivir con el pecado porque Él es muy santo en el simbolismo del Padre, ¿verdad? Y Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado, verdad? Pero siempre ha estado unido, siempre, sí, hermano. Lo que pasa, hermano Rafael, es que sí va a estar un poco complicado de entender a lo mejor que Jesús, aparte, siendo divino, vino para hacerse hombre, para sentir todo lo que nosotros como seres humanos sentimos hoy en día, para sentir esa ansiedad, ese dolor, esas depresiones, esas angustias, ese hambre, esa sed, ese calor, ese frío. O sea, Él sintió todas las emociones que nosotros sentimos como una persona humana, pero nosotros sabemos que su concepción fue sobrenatural de la semilla de la mujer y de la concepción sobrenatural del Espíritu Tiene Santo. poder. Cuando le dice al malhechor, oye, cuando estés en la casa de tu padre, acuérdate de mí, que dice, pues hoy mismo estarás ahí. O sea, hay algo que se desprende, que sigue ahí en él permanente, aún a pesar de que sea pecador y sea lo que sea, él está consciente de que vino a cumplir la salvación, ¿no? Él vino a cumplir, y fue el Espíritu Santo, hermanos, quien actuó en la vida de Jesús, vamos a decir, en el simbolismo de la Trinidad, que Jesús acepta morir en la cruz desde el plan eterno antes de que todo esto existiera. Ahora vamos a entrar sobre la encarnación, hermanos. Espero que no se nos complique mucho, pero el Espíritu Santo fue instrumental como el agente responsable de la concepción de Cristo. ¿Sí? Y la cita bíblica es Mateo 1, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, y esas son las citas bíblicas. Dice, su trabajo, sin embargo, siguiendo el orden de la Trinidad, hermano, fue el diseño del Padre
y fue la ejecución de la voluntad y el tiempo del Padre y el del Hijo. O sea, voluntad y el tiempo. ¿Por qué Cristo nació en ese tiempo, en ese año? Se puede declarar que la humanidad de Cristo fue concebida por el Espíritu Santo, fue tomada en unión por él mismo, por la segunda persona con la primera persona siendo el Padre. ¿Sí? Entonces realmente aquí, hermanos, en la concepción de Cristo está la Trinidad, pero el Espíritu Santo está jugando el papel de la concepción sobrenatural de Cristo. Y lo que más dice acá, hermano. Dice, las escrituras claramente trazan el origen de la humanidad de Cristo a su concepción supernatural y su nacimiento normal de la Virgen María, esposa de José. Las profecías del Antiguo Testamento que predijeron ese evento son Génesis y ta. El cumplimiento de este evento se encuentra registrado en el Nuevo Testamento en Mateo 1:18 y Lucas y Gálatas y en Hebreos. Y dice, las escrituras afirman que la humanidad de Cristo fue realizada por la combinación de generaciones naturales como la semilla de la mujer, o sea, desde Abraham, de David y todo el linaje y de la tribu de Judá, y por concepción supernatural por el Espíritu Santo. Fue necesario que el Cristo fuera de esa forma concebido por la operación creativa del Espíritu Santo, por lo menos por dos razones. Sí, la primera, el segundo Adán, o sea, Cristo debe ser la cabeza federal de la nueva raza de hombres regenerados, o sea, la iglesia, nosotros. Por eso nunca se dice que Cristo está o se encuentra en Adán, mientras que todos los demás se consideran por las escrituras estar al momento del nacimiento. O sea, el primer Adán, y se acuerdan que el primer Adán, Joyce, por ahí entró el pecado, ¿sí? Entonces Cristo no puede tener ese pecado de Adán. Evidentemente, la semilla de la mujer en Eva, antes de la caída, fue preservada y preparada para llegar a ser el segundo Adán. Y eso lo vemos que Satanás siempre trató, hermano Daniel, de destruir la simiente, ¿verdad? Satanás siempre trató de destruir la descendencia por donde vendría el Mesías, que es Jesús. Entonces, aquí hay una cosa, hermanos. Joyce, cuando decimos que es un acto supernatural, ya estamos en un terreno muy difícil. Si tu mente se quiere meter a la profundidad de la concepción de Cristo, en cómo el Espíritu Santo impregnó la semilla en María y cómo nació ese niño sin pecado, su sangre no vio corrupción, ya científicamente, hermanos, está difícil. Sí, pero yo lo creo porque la Biblia así lo dice y yo creo que Cristo, hermanos, nació de la simiente de la mujer y del Espíritu Santo de una forma supernatural, de manera que Cristo no conoce el pecado, no trae la semilla del pecado como nosotros la heredamos por nuestro padre Adán, ¿sí? Entonces, Cristo es el único ser humano que es diferente a todos nosotros. ¿Hay algo que tengan que decir, hermanos? Preguntar. Si puedo, se las contesto. Si no, pues pedimos ayuda. ¿Hay algo que han pensado, hermanos, sobre la concepción de Cristo? ¿Alguna duda que hayan tenido siempre en su vida? Una pregunta. Hermano Ramiro, hace aproximadamente 15 días, 2 semanas atrás, una clase que tuvimos con el hermano Juan Gallegos, en un cuestionamiento, y una de sus preguntas era por qué no se justificaba, por qué no justificaba María y José la remisión de Jesús. Es un tema, sigue siendo un tema para mí confuso,
pero lo tengo un poquito claro y con lo que está explicando ahorita en relación al nacimiento supernatural de Cristo, la concepción supernatural de Cristo, es justamente Dios tuvo que redimir a su hijo. José no podía, puesto que no era el padre justamente biológico. Sí, sí. En realidad, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo científicamente hablando, el esperma, el óvulo, si nos metemos ya en una cuestión científica, no estoy capacitado para eso, pero es algo supernatural, Joyce. Es algo que yo no podría explicar hasta esa profundidad. Lo que yo puedo entender es que la semilla de la mujer es María, su óvulo, su cuerpo, su matriz, su vientre, y viene el Espíritu Santo sobre ella y no hay relaciones sexuales, no hay nada de eso. Es simplemente un milagro sobrenatural donde el Espíritu Santo deposita la simiente de Cristo, de Jesús, y nace sin pecado, libre de esa esclavitud del pecado. Su sangre no es corrupta, su sangre es pura. ¿Se acuerdan ustedes que dice que en el cielo la carne y la sangre no heredarán el cielo? Sí, hermano Enrique. Hay un estudio científico que analizó la sangre de Cristo, obviamente, desde Del Turín, del manto, pues. del manto, efectivamente. Entonces, únicamente tiene los cromosomas maternos, no tiene los cromosomas paternos. Como cualquier sangre de cualquier ser humano. Ese es una de las pruebas científicas que se ha considerado para decir que precisamente Jesús fue sin pecado. Sí, hermano, porque si leemos nosotros, dice aquí, Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, toda la humanidad participa de carne y sangre, ¿sí? Dice, era del linaje de David según la carne, y continúa diciendo, él también participó, ¿sí? De lo mismo, de esta forma Cristo como la parte de la carne, el cuerpo de María, mientras que su sangre fue el resultado de la concepción, otra vez, sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, yo decía, aquí la sangre es la clave. La sangre de Cristo que corría por sus venas, por su cuerpo, no tenía pecado, no tenía corrupción. ¿Sí? No era la sangre de Adán, el primer Adán. Por eso Cristo se viene y se le nombra el segundo Adán, porque es Adán, el Adán nuevo, el que nos va a dar a nosotros la oportunidad de acercarnos a Dios a través de su sacrificio y nosotros creyendo en él. Sí, hermano Daniel. No, iba a decir nada más, y no en pecado, sino en hechura justamente por parte de Dios divino directo. Sí, hermano. Entonces, nosotros defendemos, hermanos, defendemos esta situación. Dice, es un hecho científico que la sangre del feto es producida por él mismo. Y esto a mí se me quedó muy grabado, hermanos. Quiere decir, Joyce, que la sangre de la madre no es producida cuando el óvulo es fertilizado por el esperma del varón. Dice, sin embargo, no hubo ninguna esperma adámica, o sea, del primer Adán, involucrada en la concepción de Cristo por el Espíritu Santo. Por esta razón, la humanidad fue libre de pecado de Adán. Su sangre fue sin pecado. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual dice, recibisteis de vuestros padres, dice,
no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, eh, el origen divino, hermanos, de la sangre incorruptible de Cristo, no adámica, es un hecho sobrenatural que lo iremos a comprender allá en el cielo, pero nosotros lo entendemos así. Si se acuerdan ustedes, en Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Cristo, hermanos, los 3 días que estuvo en la tumba, no vio corrupción. Su sangre no se le empezó a pudrir. Era una sangre diferente. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, las escrituras son muy claras al afirmar que el único aspecto faltante en la humanidad de Cristo fue el pecado. Poseyó un cuerpo humano con carne y sangre, una naturaleza humana con alma, ¿sí? Dice, y un espíritu. En ningún momento tomó posesión de una persona humana durante la encarnación. O sea, Cristo no tuvo que usar el cuerpo de alguien más. El resultado hubiera sido una doble personalidad. Juan afirma que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Las escrituras revelan que la naturaleza humana de Cristo tenía, fíjense, todas las limitaciones de un hombre, ¿sí? O sea, Cristo, Joyce, no podía, como quien dice, moverse de un lugar a otro así como que volando, o que aparecía en un lugar y aparecía en otro, ¿sí? Él tenía que caminar, o sea, tenía todas las limitaciones de un hombre. Tenía que comer, o sea, tenía todas las limitaciones, así como todas las facultades mentales, normales y emocionales, con la excepción de no haber sido contaminada por el pecado. No había nada faltante de su humanidad que fuera esencial en la misma, como tampoco hubo nada añadido que fuera inusual, aparte de su naturaleza divina. En realidad, hermanos, Jesús fue un ser especial, fue un ser divino, o sea, maravilloso. Yo me imagino, yo decía que Jesús era guapo. Yo no creo que haya sido feo. Dicen que, que, que no por la hermosura, para que no lo queramos por su hermosura, pero más bien ahí el profeta está hablando de que lo golpearon y se le hinchó la cara, ¿verdad? Y las espinas se le clavaron en su frente y sangró y se miraba feo en la cruz. Pero yo pienso que en su persona cuando nació era hermoso, era guapo. ¿Se acuerdan ustedes de David, hermanos? Absalón. Él venía de esa genealogía, venía de judíos guapos, judíos hermosos. Entonces yo pienso que Jesús era guapo, era hermoso. Sí, hermanos, ¿algún comentario? Entonces, hermanos, hermana Rosario Hernández, entonces podemos nosotros pensar que Jesús nos entiende porque Él vivió lo que nosotros hemos vivido. Él también sufrió, Él también, ¿se acuerdan cuando Lázaro muere? Dice que Jesús lloró. Y se acuerdan ustedes algo que a mí siempre me ha impactado, hermano Daniel, que una vez Jesús les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, dice. ¿Se imagina usted, hermana Rosario Hernández, el dolor de Cristo como ser humano y como ser divino? Cristo en la cruz, hermanos, sufrió como hombre, sufrió los clavos, la carne, sufrió el dolor de los latigazos, sufrió el dolor de la corona de espinas,
sufrió el terrible dolor de morir en una cruz, hermanos. Dios no le dio una inyección para